Continuamos con esta hermosa carta de Pedro y nos quedan transitar 11 versículos más de este primer capítulo. Y sosteniéndonos en el gran privilegio que tenemos, en la salvación que Él nos regaló un día, de poder tener todo lo necesario para tener una vida de santidad que agrade al Señor y transitar en este mundo con confianza, en medio de la adversidad y de las pruebas. Pedro ahora los hace mirar la Escritura para que se sientan seguros y puedan tenerlo como manual de ruta para esa vida. Por eso en el versículo 10 hasta el 21 nos habla de la importancia de respaldar nuestra vida para desarrollar estas cualidades cristianas que vimos hace unos minutos. Y lo tenemos simplemente en este libro, el libro que Él nos dejó a cada uno de nosotros, que es palabra de Dios viviente para la guía de conducta de nuestra vida. Y lo primero que nos dice en el versículo 10 es que tenemos que comprender el llamado que Él un día nos dio, para que nos demos cuenta que es importante que vivamos a la altura de ese llamado. Dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Procuren hacer firme, esfuércense por fortalecer la salvación que un día Dios nos regaló. De a eso se refiere la vocación y elección. Entiendo yo que es una sola cosa, aunque tiene dos aspectos de la salvación, el llamamiento eficaz y la decisión un día de salvarnos, uno puntual en nuestras vidas el día de convertirnos y otro preparado, como dice la primera carta de Pedro, antes de los tiempos, cuando fuimos escogidos por el Señor. Pero está diciendo, procuren, hagan firmes. Y la palabra firme acá, viveo, es una palabra interesante porque está hablando del título de propiedad de alguna cosa. Antes se utilizaba para eso el término. Y nos está diciendo, miren, ustedes ya tienen la salvación, ahora tomen el título de propiedad. Asegúrense, fortalezcan su fe para que puedan continuar caminando y transitando esto con tranquilidad en medio de las adversidades. Es interesante que nosotros sepamos que si fortalecemos esa confianza, dice en el versículo 10 al final, no vamos a caer jamás. Y no solamente eso, nos será otorgada una amplia y generosa entrada. ¿Cómo no vamos a caer? La palabra caer es la palabra engañar o también tropezar. Cuando tenemos una vida diseñada por Dios y estamos en su voluntad y transitamos su voluntad y estamos en el lugar que Dios dice, tenemos muchas menos posibilidades de tropezar. Y esto quiere Pedro garantizarle a estas personas que estaban muy desanimadas, que eran cristianos de muchos años, pero estaban desanimados. Y no solamente, dice, garantizamos no tropezar ahora, sino que el Señor nos va a otorgar una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Es decir, otorgar acá es la palabra conceder. Dios nos concedió que cuando nos encontremos con Él en la gloria, tengamos una amplia y generosa entrada. Y el término que aparece acá, para conceder, es el mismo que nosotros vimos en el versículo 5 traducido como añadir. Está diciendo, vendrán junto con estas cosas, el fortalecimiento de estas cualidades para vivir en santidad, la oportunidad de no caer, de no tropezar tanto, pero también traerá bendiciones el día que nos encontremos con el Señor allá en el cielo. Habrá recompensa, habrá una bienvenida.
tenemos esperanza que el Señor nos reciba con alegría. Algunos vamos a estar muy cerquitas de la puerta de salida, ¿no? Si entra de lástima. Pero si fortalecemos nuestra vida y desarrollamos de santidad, el Señor nos va a decir, pasá, buen siervo y fiel. Por eso también vemos entre el versículo 12 y el 15 el compromiso personal de Pedro en este trabajo y en inculcar esto. Él tenía una decisión: no dejaré, dice el versículo 12, de recordaros siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados, estén firmes en esta verdad. No es la misma palabra confirmar que antes. Él, igual aunque eran creyentes de hace mucho tiempo, no eran nuevos, eran la mayoría inconversos cuando llegaron al Señor, es decir, no venían de los gentiles, me quiero referir. Él decía, no voy a dejar de recordarles esto, tienen que tenerlo siempre presente en todo momento de su vida y mucho más cuando hay un tiempo de adversidad. Ustedes saben estas cosas y yo sé que hasta ahora siguen firmes, pero yo estoy decidido a fortalecer esto porque es mi deber, dice Pablo. Por eso en el versículo 13 dice, pues tengo por justo, en otras versiones dice, porque es mi deber hacer esto, mi obligación hacer esto, mientras esté en el tiempo. Porque Pedro sabía que en breve tiempo debía de abandonar el cuerpo. La palabra abandonar es salir, lo contrario de éxodo. Tengo que irme. No está hablando de muerte, no está hablando de desesperación. Dice, tengo que pasar a transitar otra etapa. Ya por acá estoy pasando. Y antes es mi deber recordarles esto. Quiero despertarlos, estimularlos a que esto siempre esté presente en su memoria. Por eso dice, tengo que amonestarlos. Y a veces a nosotros cuando utilizamos la palabra amonestar, entendemos que es reprender, exhortar. Pero acá se está refiriendo a que tengan un recuerdo constante, que vaya dando vuelta en la cabeza, que no se puedan sacar este tema, que esté presente en sus vidas porque es importante. Se los quiero dejar aquí al lado, como un escrito que lo tengan delante de los ojos, como un anteojo, que no nos sacamos mientras vamos caminando. Este era el deber de Pablo, pero también era el deseo. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué está diciendo? Yo ya sé que me voy, que estoy transitando mi último tiempo. Habíamos dicho que no murió más de un año después de esto. Y él quería dejar preparado todo lo necesario para que ellos tengan presente estas cosas. Era su obligación, era su deseo y era la decisión que había hecho. Por eso él les escribía, él les enseñaba y quería que otros continúen también con esta tarea para que no queden en el olvido, para que no se encuentren a ciegas en momentos de incertidumbre. Y para eso Pablo quiere certificarles, volverles a ratificar lo que ya les había dicho antes. El mensaje de Dios, la palabra de Dios es fiel y lo hace a través de una escena maravillosa que es la escena de la transfiguración. Él la está recordando y miren cómo la recuerda. Dice el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro no puede olvidarse aquel día en el monte. Dice, yo les estoy dando a conocer lo que vi. He visto con mis propios ojos. Y la palabra ver acá, la palabra hipoptis, que utiliza Pedro en este lugar, habla de un observador, pero no de cualquier observador.
Era un término que se utilizaba para la iniciación al conocimiento de los misterios superiores en las sectas. Es decir, como era la invitación a mirar cosas que algunos pocos sabían. Y dice, Dios me invitó a ver esto. Dios me permitió ser parte junto con los otros dos apóstoles de este hermoso momento, y yo no lo puedo olvidar. Juan tampoco, En su evangelio dice y narra esa escena como trascendente y grabada, algo que habían visto. Dice, yo le vi. Y esto no es una fábula que inventé, algo que me contaron, algo que pasó de generación en generación o que viene por tradición. Mis propios ojos lo vio. ¿Y qué es lo que vio Pedro junto a los apóstoles ese día? Un adelanto del milenio, un adelanto de los eventos que iban a ocurrir con la venida del Señor en gloria, en una palabra. Dice, yo vi al Señor y lo vi en gloria, lo vi con Elías y Moisés. En ese lugar estaba representado todos los participantes del milenio en la gloria, es decir, los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo que todavía estaban vivos, Pedro y los apóstoles, y el mismo Señor transformado en gloria. Y como si eso no fuera suficiente, la majestad gloriosa, la Shekinah de Dios, esa que acompañó durante el camino en el desierto al pueblo de Israel, también acompañó esa escena, descendió sobre ellos, pero se abrió para que el Padre se asomara a mirar a Pedro y los apóstoles y le dijeran, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Eso fue maravilloso. Y Pedro lo está relatando porque no podía olvidarse. Pero también está con esto ratificando algo que es trascendente. La revelación de Dios, escrita en el Antiguo Testamento, se estaba demostrando y ratificando. Porque los dos caminos de revelación estaban juntos ahí. La palabra escrita se estaba cumpliendo con ese evento. Estaban viendo lo profetizado por muchos y por muchos años y tiempos por compañeros de ellos, otros siervos de Dios. Y estaban viendo la palabra encarnada, la palabra escrita y encarnada se hacían realidad, y como si era poco, la misma voz de Dios vino a dar a conocer la majestad de Cristo. Qué tremendo que es esto. Qué hermosa escena. Qué lindo encuentro que ellos podían tener, porque esto permitía fundamentar que este mensaje había sido recibido directamente del Padre, que mostró y permitió que vean la gloria del Hijo, algo que nadie les tenía que contar, estaban ahí. Y Pedro, tan asombrado, le dice, miren, yo me quiero quedar acá, hagamos 3 carpitas, nos quedamos a vivir acá. Pero también la voz del Padre honró al Hijo y describió, porque la honra hay que describirla, la gloria se ve. Y dice, este es el Hijo que me agrada. Miren cómo va a ser el tiempo que van a transitar juntos. Miren qué fantástico que es esto. Y a Pedro eso le sirvió para saber que los escritos del Antiguo Testamento eran verdad, estaban confirmados, y para ahora ratificarlo delante de estos hermanos que estaban padeciendo en un momento de necesidad. Qué hermoso momento donde la majestad de Dios ratifica la palabra de Dios. Y esto ahora permite que Pedro con énfasis diga en el versículo 19, también tenemos la palabra profética más segura. ¿Cómo no iba a ser segura? Si lo vieron encarnado en gloria cumplida, si vieron las profecías del Antiguo Testamento cumpliéndose, si escucharon al cielo mismo hablar y mostrar al Hijo
¿Cómo no iba a ser segura la palabra profética que tenían también estos hermanos que estaban en la región de Galacia y que tenés vos y yo? Las tenemos en nuestras manos hoy. Esto es algo fantástico y maravilloso. Porque esta palabra es segura, y la palabra segura que utilizamos en este lugar es la misma palabra que nosotros vimos en el versículo 10, que la traducíamos como firme, el título de propiedad. Y acá dice, ahora nosotros tenemos en nuestra mano el título de propiedad. Es un título de propiedad que nos da la garantía de poseer lo que Dios nos dice. Y es como una antorcha que está alumbrando en un lugar oscuro, en tierra seca, dice literalmente la traducción. Es como una lámpara, como la lámpara de aceite, ese es el nombre que utiliza en griego, que va alumbrando en este lugar árido, oscuro, no le da el sol, no le da la luz de Dios a este mundo. En este lugar tenemos esta antorcha que nos va guiando y nos enseña cómo transitar este tiempo difícil. Pero esta antorcha que alumbra en lugar oscuro un día será opacada cuando amanezca próximamente y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La palabra lucero es la palabra fósforo, pero no significa poquita luz, significa portador de luz. La antorcha es aquella lámpara que porta la luz de Dios y tiene el aceite, el Espíritu Santo que nos va hablando y nos va enseñando para que la entendamos. Pero un día vendrá la luz verdadera, el lucero de la mañana, y lo veremos nosotros cara a cara. Por eso Pedro en el versículo 20 dice, tenemos que entender algo primero, es algo prioritario. Ninguna profecía es de interpretación privada. Es decir, este título de propiedad que tenemos no nos regaló un hombre porque quiso. No fue el profeta Zacarías, el profeta Jeremías, no fue Moisés. No fueron porque tuvieron ganas ellos un día de escribir algo y tuvieron la iluminación de Dios para dejarnos esto. Esto viene de Dios. Viene del cielo, es revelación de Dios, no es algo privativo de alguien. Esto viene de arriba. Esto es palabra de Dios. Y esto que escribieron los profetas escogidos por Dios simplemente fueron los elegidos por Él para dejarnos esta escritura. Porque así se llama, ¿no? Las Sagradas Escrituras que vos y yo tenemos en nuestras manos. Por eso termina el versículo 21 diciendo, nunca la profecía, y profecía es toda la palabra de Dios, no una parte de la palabra de Dios, sino toda la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra traída o traer y la palabra inspirada son el mismo término griego, que lo ven ustedes ahí en la pantalla, el griego phiró, que quiere decir empujado, guiado, conducido por el camino. El ejemplo de algún escritor es como algún barco que perdió el rumbo porque el viento lo está empujando y azotando hacia el lugar donde quiere. Ese barco a velas que ya no puede el timonel del barco llevarlo, sino que va donde el viento le dice. Así fue traída la palabra de Dios, no por voluntad del timonel del barco, esa persona humana, sino por el viento, la guía de Dios que lo fue empujando hacia el destino que ellos querían. Y ese viento fue el Espíritu Santo, que los condujo por el camino para que vos y yo hoy tengamos este título de propiedad que nos da la garantía para que en este tiempo tengamos el manual de ruta
para enfrentar cualquier adversidad que la pandemia pueda prepararnos para nuestra vida. Sin duda, para la gente de Galacia, para los que iban a recibir esta carta de Pedro, habrá sido de gran fortaleza y consuelo estas palabras. Los habrá animado para crecer y para estudiarla más. Quiera Dios que también a nosotros esta palabra nos anime a crecer, a fortalecernos y a desarrollarnos en nuestra vida cristiana en este tiempo, para algunos de angustia, para otros de incertidumbre, para otros de estrés y de mucho que hacer. Para todo momento la palabra de Dios, la escritura de nuestra vida, tiene lo necesario para poder cumplir con su propósito y con su voluntad para agradarle a Él y para no tropezar y pagar consecuencias que Dios quiere que vos y yo no vivamos. Seguimos en unos minutos.